En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, este domingo letare es un paréntesis, como decía, en el tiempo de Cuaresma, de una cierta alegría, porque en este Evangelio se nos hace referencia a eso que en medio de nuestra caminata, como de todos estas personas que siguieron a Jesús en el desierto con hambre y con el esfuerzo, y finalmente nuestro Señor hace este milagro en cierta manera para recompensar sus esfuerzos y su fe. Así nosotros en este tiempo de Cuaresma, que es duro, también debería serlo, Dios nos da esta alegría, este alimento que es la Eucaristía, y que en medio de nuestras penas de esta vida, pues Él nos consuela de esa manera, con la gracia que tenemos al recibir la Santa Hostia, que es un alimento espiritual, y que nuestro Señor en su poder multiplica de una manera increíble, porque cuántas veces no está presente nuestro Señor aquí en el mundo en la Sagrada Eucaristía para alimentar a tantísima gente, a tantísimos cristianos. Así como multiplicó el pan a partir de unos pocos panes que traía un niño y 2 pescados, entonces nuestro Señor hizo un milagro y alimentó a 5,000 personas. Entonces, si Él lo hizo con el pan del cuerpo, también lo hace con el pan del alma, que es la Eucaristía, y que eso nos da en medio de nuestra peregrinación de este mundo, nos da una alegría y nos fortalece para continuar el camino que conduce al Calvario, este camino que nosotros estamos ahora llevando a cabo en el tiempo de Cuaresma también, y que nos acerca a la pasión. Pero seamos conscientes que no podemos ser fieles, no podemos sobrellevar la pasión y las penas de este mundo si no estamos cerca de su gracia, y particularmente de la Eucaristía, que nos da esa fortaleza y esa consolación, ¿verdad? Recibir a nuestro Señor, que es una gran alegría. Por eso en este día pues se florean los altares y se ponen flores, es un momento como una especie de intermedio en el tiempo de Cuaresma. Y entonces tratemos de considerar este milagro que hizo nuestro Señor. No, lo hizo aquellos que hicieron el esfuerzo de seguirlo, aquellos que mostraron más fe, y que pues no hicieron cálculos humanos porque se les olvidó traer la comida, se les olvidó traer con qué comer, y entonces cuando se dieron cuenta, pues ya no había ni dónde comprar eso, no estaba fácil. Pero ahí muestra que nuestro Señor recompensó este esfuerzo de aquellos que primero se preocupan por las cosas de Dios y después por las cosas del mundo, por las necesidades materiales y temporales. Y es muy común que hoy la gente piense primero en sus necesidades materiales y corporales antes que sus necesidades espirituales. Somos todos un poquito racionalistas, un poquito materialistas, un poquito calculadores a ese punto de vista humano, y muchas veces pasa que mucha gente primero se preocupa por sus necesidades temporales y después por sus necesidades espirituales. Pero no, aquí nuestro Señor nos quiere decir que primero debemos preocuparnos por nuestras necesidades espirituales, primero en servir a Dios, en seguir a Dios, en salvar nuestra alma, y después lo demás. Entonces no quiere decir que no debamos ocuparnos de nuestras necesidades temporales, pero hay una prioridad, la prioridad del alma, prioridad de nuestra salvación.
Y así yo digo muchas veces a los niños que hacen su catecismo, primero es el catecismo que la escuela. Es más importante la formación del alma y de la formación para ser buenos cristianos que ir a la escuela, que ir a la universidad, que ir allá. Y muchas veces pasa que los padres tienen negligencia por el catecismo, no lo ven como cosa importante, lo ven como algo así, como para dar gusto al padre, ¿verdad? Para que no nos insista, que no sé, pero no, es una obligación. Así como los padres están obligados de darle el alimento corporal a sus hijos, de vestirlos, es una obligación, ¿sí? Pues están más obligados a darles el alimento espiritual, no solo de ir a misa, no solo de rezar, sino del catecismo, porque, como decíamos el domingo pasado, la formación de nuestra inteligencia, el acceso a la doctrina cristiana, es muy importante para poder recibir los sacramentos, para valorarlos, para aprovecharlos como debe de ser. Entonces, esa formación de la inteligencia es un alimento del espíritu. Así como nuestro Señor multiplicó el pan o multiplica su presencia eucarística, así también está omnipresente, puede estarlo en todas las almas, si Él quisiera, en todos los espíritus, y eso es un alimento del alma. Es el alimento del alma, la verdad, el acceso a la verdad. Por eso nuestro Señor, cuando el demonio lo tentó, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino la palabra que viene de la boca de Dios. Ese alimento es una realidad. Es más importante el alimento del alma que el alimento del cuerpo. Entonces, a nosotros, hombres del mundo moderno, pues a veces puede haber esa tendencia, ¿verdad?, de considerar las cosas temporales y olvidar el valor de la enseñanza de Dios, que es una puerta, que es un acceso a la verdad de Dios. ¿Cuál será la alegría principal de los santos en el cielo? Es ver a Dios y su verdad cara a cara en el cielo. Es el alimento del alma. Pero alguien que está atontado con este mundo, con esta vida, no entiende eso. Como dice la Escritura, el hombre animal no entiende las cosas de Dios, y nosotros, en cierta medida, que estamos demasiado dependientes de las cosas materiales, intemporales, nos volvemos como hombres animales, porque no valoramos la importancia de conocer la verdad de Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo encarnado es la verdad de Dios. ¿Y cuál es la alegría del hombre, la felicidad eterna? Tener acceso a esa verdad. Es verdad que no basta las palabras humanas. Por ejemplo, podemos leer un libro de catecismo, de enseñanza de la Iglesia, sin tener la fe, porque la fe nos hace comprender, nos hace ver en esas letras, en esas palabras, la enseñanza divina. Es porque vemos eso en Dios que lo comprendemos. Entonces, basta leer o estudiar el catecismo, basta leer buenos libros, si uno no tiene la fe, o si uno no tiene el amor de Dios, pues no. Es en ese amor que comprendemos lo que Dios ha dicho, lo comprendemos mejor. Así que ciertamente debemos, en primer lugar, conocer nuestra religión, conocer la enseñanza de Dios, conocer la enseñanza de la Iglesia, y después hacer que ese conocimiento se vuelva más vivo. ¿Por qué? Porque rezamos, porque vamos a la misa, recibimos la Eucaristía, recibimos los sacramentos. Todo eso hace que ese conocimiento que Dios nos dio lo entendamos mejor, y que la acción del Espíritu Santo nos ayude a vivir realmente y a comprender lo que hemos aprendido en la enseñanza de la Iglesia.
no basta saber así de una manera puramente intelectual, ¿verdad? Como que a uno lee un libro y no lo entiende, ¿verdad? Hay que tener esa fe y esas virtudes que nos ayudan a profundizar la enseñanza de Dios. Y es la doctrina de la Iglesia. Nuestro Señor, hemos oído en otras ocasiones que yo he insistido que no basta creer, hay que vivir. Nuestro Señor nos dice, la fe sin obras no sirve, no vale nada, pero las obras sin fe tampoco valen nada. Así que hay una armonía entre nuestras obras y nuestra fe, y hay que saber tener esas obras que dependen de la fe, y que haya siempre esa unión entre nuestra fe y lo que hacemos. No hacer sin tener fe o sin tener caridad, o nada más pretender saber mucho y no hacer nada, ¿verdad? Como los fariseos. Podemos ser como los fariseos, o podemos ser como aquellos siervos inútiles que no hacen nada más piensan. O bien podemos hacer mucho como aquellos activistas que quieren hacer mucho pero que no rezan, que no tratan de amar a Dios y de tener una verdadera fe. Entonces ahí está un equilibrio a guardar entre esos dos aspectos de nuestra vida cristiana. Pero estamos en una época que hay mucho desequilibrio, no hay ese equilibrio que había en otras épocas en los países cristianos, o en México, cuando México era un país católico. Entonces ese cristianismo se vivía constantemente en todo lugar, porque todo el mundo era católico, casi prácticamente todos iban a misa, incluso en semana, todos los días, mucha gente iba a misa. Era una costumbre muy común. Entonces todo eso se ha ido perdiendo, y nosotros, aunque seamos católicos, no tenemos ese equilibrio que tenían nuestros antepasados, ese equilibrio de la fe y de la vida cristiana, no solo de creer, sino de también vivir y practicar constantemente. Entonces, ciertamente nosotros tratamos de reaccionar para que salvar la tradición de la Iglesia, de no dejarnos contaminar por el estado de espíritu que hay en el mundo, y no solo en el mundo, sino incluso en la tradición, ese espíritu mundano que se ha introducido en los medios de la tradición, que es dañino. Pero hay que tomar conciencia de eso para poder reaccionar y vivir nuestra vida cristiana enteramente. No basta tenerle el aspecto exterior, y es cierto que hay que tener exigencia a nivel de los principios, pero al mismo tiempo caridad, ¿verdad? Al mismo tiempo vivir en la gracia de Dios y hacer que esta gracia crezca. Hay un pasaje del Evangelio en que nuestro Señor dice que fueron todos invitados a la cena, que simboliza la cena del cielo, y que había uno que no tenía su vestido nupcial. Que aquí hace referencia tal vez a aquellos que viven exteriormente su fe, pero que no viven en estado de gracia. Y entonces esa persona que fue a la cena, nuestro Señor dice, échenlo fuera atado de pies y manos, porque vive en pecado mortal, y no basta querer estar en la iglesia y aunque sea que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pero tratar de vivir siempre en estado de gracia, porque Dios nos puede llamar a cualquier momento. Entonces Dios pide todo, y nosotros debemos saber dar todo y darle la prioridad a este servicio que le damos a Dios, y Dios hará milagros en nuestra vida, como multiplicó el pan en este día. Y cuidar estas gracias de Dios que Él nos presenta, ¿verdad?
al final de este milagro, nuestro Señor dice, recojan los panes que sobraron para que no se pierdan. ¿Qué quiere decir? Que debemos cuidar las cosas que Dios nos da, incluso a veces la comida. Hay personas que tiran muy fácilmente la comida o las cosas que Dios nos da porque tal vez tenemos abundancia de alguna manera. Seamos cuidadosos con los dones de Dios. Ciertamente a veces Dios nos da más, pero eso no justifica que tiremos las cosas o que las desperdiciemos. Pues también a nivel del alma podemos ser negligentes, decir, sí, yo tengo facilidad de ir a la misa, tengo facilidad de comulgarme, pero hoy no lo voy a hacer por esta razón, por esta negligencia, y estamos desperdiciando esos dones que Dios nos da. Eso es también pecado, negligencia. Es en cierta manera despreciar a Dios, que nos presenta en una bandeja bien servida sus gracias, y nosotros decimos, no voy a tomarlas porque de todos modos no estoy obligado. No es pecado. Cuidado, es a veces pecado la negligencia, aunque tal vez estrictamente no haya obligación de hacer esto o aquello, estrictamente, pero la negligencia es pecado. La pereza espiritual. Y Dios nos presenta estos dones porque quiere que hagamos un esfuerzo, y no digamos eso, esta vez no, yo le doy a Dios esto, pero esto no, y a veces sí podemos, ¿por qué no? Entonces esa pereza es mala también, y Dios a veces castiga privándonos de grandes gracias porque no queremos hacer esfuerzos en esos detalles, en esas cositas. Entonces vamos a alegrarnos en este domingo letare, vamos a pedirle a Dios que nos dé, que haga nacer en nuestros corazones sus gracias, y que nos ayude a ser fieles, porque ciertamente somos débiles, somos malos, somos negligentes, a veces olvidadizos, a veces ignorantes, pero pidámosle a Dios que Él supla nuestra fragilidad, nuestros defectos, nuestra insuficiencia, nuestra generosidad, que nos ayude a superar todo eso para que Él esté contento de nosotros y nosotros seamos satisfechos por sus gracias y sus dones. Le pedimos a Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias, que nos ayude, y en especial a San José, patrón de la Iglesia Universal, que él fue el que alimentó a la Sagrada Familia, para que también haga que el alimento espiritual pase en nuestras almas y en las almas, si fuera posible, de todos los cristianos. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.